Mi nombre es Maricelis Salinas, soy natural de Yurimaguas, viviendo en Iquitos ya más de 25 años, profesional de la carrera de licenciada en Trabajo Social, y desde hace 4 años pues emprendiendo un negocio de hotelería, ¿no? Hotelería y restaurante aquí en el Caucher Hotel. Quiero contarles un poco la historia en este paso por esta pandemia que nos ha tocado vivir a todo el mundo. Según las estadísticas, yo no debería estar acá, ¿no? Entonces, soy el 1%, no quiero decir yo sobreviviente, sino superviviente. Entonces, en febrero de este año, cuando ya nos estábamos reactivando del golpe de la primera ola, me contagio con la variante brasilera, me contagio con el COVID. 29 de enero salgo positiva, un día antes del cumpleaños de mi hija, casi asintomática durante los primeros 7 días. Al 8.º día hago un poco de fiebre. Gracias a Dios, mi hermano, el doctor Juan Carlos Celis, me voy a la clínica, él me atiende y me dice, hay que ponerte de una vez un corticoides, creo, que estaba en la etapa, ¿no? Para ver si mejoro, porque ya había bajado un punto mi desaturación. Al día siguiente, 9.º día de la enfermedad, me siento más agitada. Tenía yo el pulso oxímetro y estaba en 95. Entonces me voy donde mi hermano en la tarde nuevamente a la clínica y él decide hospitalizarme porque iba bajando mi desaturación. Entonces ya no era un tratamiento ambulatorio, sino había cuidado él ahí en una cama en el modular del hospital regional, ¿no? Como digo, fue tan rápido, que yo estaba normalmente, me había ido ya a descansar en mi casa, a hacer el proceso terminal. Entonces al 8.º día empiezo a hacer la fiebre y al 9.º día me hospitalizan, ¿no? Llego al hospital, me ponen un poco de oxígeno y al día siguiente, como no mejoró médicamente, mi hermano me dice, lo último que recuerdo es justamente eso, ¿no? Que mi hermano me dice, te vamos a tener que intubar. Entonces yo le digo, pues, haz lo que tengas que hacer, eres el médico, eres el especialista. Y a mi cuñada, que también es médico, que estaban los dos ahí, me dicen, seguramente entre ellos se habían conversado mi situación, ¿no? Y yo tengo recuerdos vagos de eso. Me dice mi cuñada, y le encargo a mi hija, yo tengo una sola hija, una única hija, que ahora tiene 21 años, le encargo a mi hija, te encargo a mi hija, ¿no? Y eso es, después de eso recuerdo que fue uno de los casos hasta que salió en el periódico, porque me estaban llevando a UCI y el ascensor estaba malogrado, ¿no? Me tuvieron que poner en una mecedora y subirme por las escaleras cargando, ¿no? Con el oxígeno ahí. Entonces, y eso es lo último que recuerdo. Estuve en UCI 17 días, más el post-UCI, más el pre-UCI, en total 24 días en el hospital. Durante ese proceso de UCI, pues te intuban y te duermen, ¿no? Entonces, yo no sentí que pasaron 17 días, yendo al final, cuando desperté, le pregunté a mi cuñada qué día es hoy, porque mi cumpleaños, a mí me intuban el 7 y mi cumpleaños fue el 9. Pensé que era para mi cumpleaños, que me estaba despertando, ¿no? Y ella me dijo que han pasado 17 días, ¿no? Entonces, en ese lapso de 17 días, todos preguntan, un doctor me pregunta, bueno, señora, ¿has visto o no has visto la luz, ¿no? Porque estás en un proceso en que estás a un paso de la muerte, ¿no? Las estadísticas dicen que 50% de los que entran a UCI sobreviven, ¿no?
Más aún a mí, a los 8 días, me entró una bacteria intrahospitalaria. Cuando estaba a punto de salir del proceso de COVID, me entra esta bacteria y nuevamente caen todos mis marcadores, por decirlo así, ¿no? mis defensas. Y otra vez, ahí estuve ya a punto de morir. Pero nuevamente mi hermano, con su sapiencia, se había adelantado, vio que mis reacciones no eran, a pesar de que estaba inconsciente, vio que mis reacciones no, y habían fallecido 2, 3 pacientes. Empieza a averiguar por qué y descubren esa bacteria, pero ya paralelamente a eso mi hermano había hecho traer los antibióticos desde Lima, ¿no? Y casi a la par que salen mis resultados, ya me estaban medicando. Creo que ese ha sido un factor clave para yo poder salir de esa segunda caída, que es común en realidad una pandemia, pues con tanta gente, un UCI que entran y salen, que nos agarre estas bacterias que siempre son frecuentes en los hospitales, ¿no? A mí cuando me dieron de alta, luego de despertar, 17 días, pasas por un proceso, primero que yo estaba a punto de que me dialicen, porque había retenido líquido, tenía más de, ¿cuánto me dijo mi hermano? Como 14 litros, salí completamente hinchada, ¿no? Entonces, luego de eso es deshincharte 4 días y cuando estaba yo ya en el modular, me pasan a modular, le digo a mi hija que me lleve mi celular, ¿no? Te lo cuento como anécdota porque no me había dado cuenta. Yo, a pesar que habían pasado 2, 3 días, era, digamos, un caño abierto, orinando, botando el líquido, ¿no? que estaba. Entonces le digo a mi hija, tráeme el celular. Y cuando me di cuenta no podía agarrar el celular. No tenía fuerzas en las manos. Quiero moverme ya así porque hasta me estaban cambiando las enfermeras y no movía los brazos, no movía las piernas. Tenía una parálisis total, solamente movía la cabeza. Aún así, al cuarto día me dieron de alta, pero en camilla. Me vine en camilla porque no. Entonces yo tenía miedo ya de que me agarre otra infección, la gente moría a mi alrededor. Y yo le digo a mi hermano, llévame a mi casa porque acá me va a agarrar ahorita otra enfermedad, ¿no? Entonces me dieron de alta. Mi hermano me dice, bueno, enfermo que jode, ya debe ir a su casa. Salí, entonces decidí venir a una habitación de acá del hotel, porque mi preocupación grande era también el negocio. Tengo un negocio en que pago alquiler, tengo obligaciones. Si no estoy yo, ¿quién? Solamente somos mi hija y yo, ¿no? Y ella se había quedado a cargo del negocio y con la preocupación de su madre que estaba grave, pues lo lógico era que ella esté como en shock, ¿no? Entonces, y bueno, ahí me di cuenta que no podía caminar. Tuve que contratar por recomendación de mi hermano una terapeuta, una terapista física y rehabilitación. Entonces con ella volver a hacer todo el proceso de hacer los ejercicios, para sentarse, para caminar, ¿no? Estuve 1 mes y medio, primero sin poder caminar, mandé a hacer una silla especial para que puedan ducharme. Mi hija me atendía mañana, tarde y noche. Este, por el peso de tu cuerpo hace que se adormezca, entonces te tienen que cambiar de posición, dependí de otros las 24 horas del día en ese lapso, ¿no? Pero felizmente tuve una rápida recuperación. Creo que quizás también fue porque no tuve tiempo de autocompadecerme, sino dije, acá soy yo. Si yo no me doy ánimos, nadie va a darme ánimos por mí, y la recuperación física solamente depende de mí porque es mi cuerpo, ¿no? Entonces la terapista se iba y yo seguía con mis ejercicios. Entonces lo extraño fue que mis pulmones, pues yo inflaba globos, ¿no? Entonces te hacen el ejercicio de inflar globos para ver cómo son tus pulmones. Yo desde que estaba en el modular inflaba los globos, ¿no? Entonces mis pulmones, eso quería decir que mis pulmones no han sido severamente afectados, ¿no?
y por eso quizás pude hacer los ejercicios. Bueno, tenía una lesión en el brazo, los 4 músculos del manguito rotador tuvieron un desgarro, que eso fue otra terapia también posterior, pero ya pasé de estar echada en la cama, sentarme, de sentarme, a caminar con la andadera, con rueditas, de ahí con el bastón, de ahí subir y bajar escaleras, ¿no? Y ya, pues ahora ya puedo decir, ¿no?, que estoy físicamente totalmente recuperada, con algunas cicatrices que digo yo, cicatrices de guerra. Acá en el rostro tengo una escara que se te fueron porque estás echada boca abajo mucho tiempo, ¿no? En las piernas tengo también que me han salido y han quedado como manchas. Pero lo más interesante de ese trance de 17 días en UCI es que tu mente no descansa. Yo he tenido sueños, yo digo, inverosímiles, mezcla de realidad y fantasías. ¿Ya? Entonces, cuando tú despiertas, dices, esto ha sido cierto. Entonces, iba yo mismo preguntando, queriendo saber, pero esto yo lo soñé. Yo sentía un señor que estaba a mi lado, que se llamaba fulano de tal, que yo lo conocía. Entonces, preguntando, no ha sido parte de mi sueño, no ha sido él. A mi hermano permanentemente, quizás porque él estaba ahí, lo he soñado bastante, pero con historias pues increíbles, ¿no? Y creo que depende de tu estructura mental, ¿no? Que van formándose esos sueños, ¿no? Pero sí, sí lo extraordinario, digamos, fuera de la realidad que tú ves, que mi papá fallecido hace 6 años y yo lo vi. Yo lo vi parado al costado de mi cama mirándome en 4 oportunidades. No me ha hablado, no me ha dicho, solamente me dijo, ¿quién es el Señor, mi papá? ¿Qué, papá? Me miraba, ¿ya? Y sí, en 2 oportunidades sentí un palmado, ¿no? Entonces, y según mi cuñada, dices que sí, de los 2 momentos en que yo este, estaba saliendo, entonces es como que la luz, ¿no? Pero así palmada. Entonces nadie da una palmada. Pero la segunda vez me dice mi cuñada que mi hermano estaba hablándome y me dice, despiértate, y me empuja con su dedo, me hace así en la nariz, ¿no? Y ahí abrí mi ojo. Y en ese momento yo escuché una palmada. Dice, uno que estás despertando, una palmada que me hizo despertar. Y yo lo pongo en ese momento como la luz, ¿no? La primera vez que escuché eso fue cuando me cuentan, yo no sé, me estaban extubando. A los 8 días a mí me estaban extubando. Entonces, porque ya había mejorado mis niveles, y en el momento que me extuban, entonces yo ya estaba infectada con la bacteria, pero nadie lo sabía. Entonces, cuando me quieren sacar el tubo, yo muerdo el tubo como para avisarles. Entonces, en eso que muerdo el tubo, ya me estaban sacando, ha sido como un despertar para mí, porque ya me habían estado bajando la medicina, ¿no?, que me mantenía dormida. Entonces, y ahí me vuelven a intubar. Entonces, y ahí descubren que estoy con la bacteria. Entonces, han sido los 2 momentos que he sentido ahí como, yo lo digo como si fuera la luz, pero para mí han sido palmadas, ¿no? Por eso digo, mucho depende de tu estructura mental. Una de las cosas que he cambiado, pues, digo, te puede pasar así, ¿no? En un 2x3. La vida es tan efímera que hoy puedes estar acá y mañana no. A ser un poco ordenada. Yo después decía, mi familia no sabía si yo tenía un seguro social, ¿no? Porque siempre he sido independiente. Preguntando, mi hija, al contador, el contador diciéndole que sí, ¿no? Y yo ya estaba en el hospital regional. Cosas que uno debe tener bien ordenadito, porque la vida no está comprada para nadie, ¿no? Entonces eso, digo, hay que disfrutarlo también, desde otro punto, ¿no? No pensar mucho qué va a pasar mañana, es el hoy, ¿no? Eso te cambia, creo, esos momentos.